Ahí sale entonces, vamos a iniciar este espacio, este conversatorio, que es muy, muy importante, es el primero desde el año 2026. El año pasado algo se intentó también hacer. Esta es una actividad que es una iniciativa de un espacio de formación online, la Escuela Mapuche Aucantún, que se llama, y es un espacio de formación online en las temáticas específicas de el juego y las prácticas corporales mapuches. Sin embargo, este tema es un tema transversal, es un tema global. Y aprovecho también de contar y comentar que pertenezco yo al Consejo Latinoamericano de Prácticas Corporales Ancestrales, de donde yo conozco a este compañero, a este Lamien, este hermano, José Manrique. Él hoy día nos visita virtualmente desde la ciudad de Yucatán, pertenece al pueblo maya, y estoy súper contenta y agradecida, compañero Lamien Manrique, que esté aquí en este espacio en Gualmapu, en las conversaciones en el contexto del Gualmapu, para que nos venga a ofrecer su palabra, a contar de esta interesante práctica corporal ancestral que yo tengo el privilegio de conocer in situ. Mis viajes que he tenido, algunas personas que me conocen saben que he sido bien nampilcafe, bien viajera, y bueno, he tenido la posibilidad de conocerlo en México, en Guatemala, en Honduras, esta práctica ancestral. Y créanme que hay muchas personas trabajando en este tema. Son distintos los procesos, tan distintos y también difíciles como también ha sido aquí en Gualmapu, en el espacio territorial que conforma Chile y Argentina. Así que, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a nuestro invitado especial hoy día, el compañero Lamien José Manríquez. Porque uliquesh, tani uliquesh, es nachiano, inquesites, no mech, tumen, lemia, tan ben que estulaga tus, que te pusicales, usted no gasto, es tu sabico, quien vale, tu casi te lumela, usted mit me que es, usted no gasto, sabes que aquí me equivoco, muy que está tan es, y si la tan eso, pesan tan que es el intento. Me emociona mucho poder verlos, escucharlos, y a pesar que estamos muy distanciados, miles de kilómetros de distancia, pero como se ha dicho por acá y se ha dicho en muchos lados, las benditas redes sociales nos permiten acercarnos y desde este espacio de las distancias les mando un abrazo muy fuerte desde Yucatán, México. Y además de esto, les felicito porque todavía hablan con una soltura, su lengua originaria, que que por eso me permito también expresarles a mi lengua maya el saludo fraterno que les he enviado. Creo que es una tarea de todos el poder revitalizar, el poder lograr el despertar de nuestros juegos, aquellos que están dormidos y aquellos que fueron prohibidos. Es una tarea difícil, pero muy satisfactoria para todos nosotros que estamos en esta tarea de impulsar nuestros valores ancestrales. Y creo que el resultado que da esa satisfacción personal, esa alegría personal que vamos a sentir cuando veamos a nuestra gente, a nuestros niños con esa risa. Es el mejor pago que podemos tener. Si pasamos a la segunda diapositiva, por favor. Aprovecho pues saludar a todos y todas las amigas y amigos, si me permiten decirles amigos, desde luego, el conectarse, el escuchar esta plática que venga a ofrecerle. Yo estoy más agradecido que ustedes hacia mí porque me dan este espacio de poder compartir los saberes de Yucatán y de México. Y qué mejor manera que hacerlo con los hermanos de Chile, con los hermanos que nos están escuchando. Platiqué con un amigo antes de esta charla, no sé si lo conocerán,
pero le comenté que iba a tener la plática con ustedes, los mapuches, sobre todo particularmente a ti, Carolina, que le dije que eres de la etnia mapuche. Salvador, Salvador de Anda es un gran promotor de los juegos en América. Y hace unos años, creo que el año pasado, estuve en Chile promoviendo los juegos donde asistieron varios niños, varios jóvenes de varios países. Salvador de Anda me pidió que les transmita el saludo fraterno de él. Ya cumplí con este compromiso, con esta promesa. Así que ahora platico a lo que se refiere a la invitación que amablemente me hiciste, Carolina, que te agradezco de manera muy especial, porque es una manera que tenemos para poder visibilizar, compartir los saberes del pueblo humano. Aquí les presento la República Mexicana. Está compuesta por 32 entidades o 32 estados. En esta partecita azul está el pulsor. Aquí me encuentro, aquí está la casa de cada uno de ustedes. Cuando vayan a México y Yucatán específicamente, no duden en ningún momento hablarme, localizarme, y mi casa es casa de ustedes. Podrán llegar y estar el día o los días que gusten estar. Es la tierra de los mayas, la tierra del paisán y del venado, la tierra de los itzáes, la tierra de los chihues, la tierra de los cocomes, la tierra de los pexis y otros linajes mayas que nacieron, crecieron y todavía estamos en esta bendita tierra de Yucatán, la tierra de los mayas. ¿Qué es el juego? ¿Cuáles son las intenciones del juego? El juego se caracteriza, el juego se caracteriza por ser una actividad libre, espontánea, natural y voluntaria, que se desarrolla dentro de la vida cotidiana de los seres humanos. Compañero José Manrique, ¿puede activar su audio nuevamente? Ahí sí, Ahora sí, ahora sí. Un Ahora segundo, sí. creo, solo funciona. creo que se borra intencionalmente porque digo, voy a dejar el impulsor. ¿Hasta dónde llegué? No, no, 2 segundos atrás, 2 segundos solamente. Ah, perfecto. Estaba diciendo algunas características del juego. El juego es un espacio donde se tienen emociones, risas, alegrías y diversión. Es una actividad física y mental que proporciona placer. Es por eso que favorece con mayor facilidad la recreación y la salud. Es cierto que es una actividad libre, pero se desarrolla dentro de límites de tiempo con reglas acordadas con anticipación. ¿Cuál es la diferencia de un juego tradicional con el deporte o un simple juego con el deporte? Los juegos no tienen reglas establecidas, normadas oficialmente. Se juegan dependiendo del lugar, del espacio y de quienes lo juegan. Las reglas se establecen en ese mismo momento si no existiera. O si hay dos jugadores que saben el mismo juego, pero cada quien lo juega a su estilo, inmediatamente o espontáneamente se ponen de acuerdo de ver cómo van a jugar ese juego tradicional o ese juego. En cambio, los deportes están normados oficialmente. Tiene una reglamentación establecida que el que no la respeta simplemente no la podrá jugar. Ejemplo, el fútbol o el béisbol. Tenemos la FIFA, por decir, que está impulsando en estos días las Copas del Mundo. Hay reglamentaciones que no se pueden violentar. Por eso el deporte tiene reglas. Por eso el deporte es distinto a un juego libre. Es distinto a un juego espontáneo. Es distinto a esas emociones que encontramos en los niños o en nosotros mismos cuando practicamos un juego. Y cuando practicamos algún deporte, ya requiere de otro tipo de disciplina, de otro tipo de reglamentaciones. Por eso está la diferencia. Un trompo, que creo que es mundialmente conocido, el valero, que tal vez es conocido mundialmente, tiene sus propias reglas, tiene sus propias formas de jugarse. Yo toda la vida he jugado en juegos tradicionales, toda mi vida. Y hace unos días que senté la maquita, porque nosotros usamos hamaca acá por el calor inmenso que hace. Estuve recordando cuando era pequeño, 8 años, 10 años,
cuando jugamos en la calle con mis amigos, con mis hermanos, con mis primos, el béisbol de 2 bases o de 3 bases, una pelotita de trapo, de hilos, que nos divertíamos de una manera sorprendente. Yo me acordaba, estuve acordando cómo me divertía con mis niños, con mis compañeros, jugando las canicas, que creo que ustedes conocen sobre las canicas. Impresionante. Me emocionó mucho que, digo, algún día lo volveré a jugar. Buscaré nuevamente mis antiguos amigos, los de ayer, para que recordemos otra vez estos juegos. La siguiente, porfa. Los juegos tradicionales están dormidos, muchos de ellos, pero muchos hemos logrado su despertar y ese despertar ha permitido y ocasionado una alegría inmensa de nuestros niños, una convivencia familiar, una convivencia social, que hasta ellos mismos dicen, profesor, qué bueno que organizan estos juegos. Esos son los juegos tradicionales que están dormidos y que los otros que hasta ya han despertado son los que venimos impulsando, procurando despertar a aquellos otros dormidos. En cambio, nuestros juegos ancestrales o el juego ancestral de nosotros los mayas fue prohibido. Fue prohibido hace muchos años que les hablaré más adelante. Aquí les presento a dos de nuestros juegos, a dos de nuestros jugadores tradicionales, que nos da mucho orgullo, pero mucho, mucho orgullo porque esos muchachos han logrado establecer récords. Hace unos años, cuando me juntaba con los profesores de educación física, mis compañeros de educación física, que por cierto, me disculpo, no me presenté anteriormente, ya sé las condiciones de ustedes, hay que presentarse, voy a hacer un paréntesis después de eso para presentarme. Mis compañeros de educación física, cuando supieron que José Manrique venía impulsando los juegos tradicionales y los juegos autóctonos, me veían con cierto desprecio. Decían, ay, viene el autóctono, ay, ni le hagan caso. Pero cuando vieron el trabajo de José Manrique, cuando veo la existencia, la persistencia, la tenacidad de José Manrique, créame, y lo digo con toda modestia, represento un respeto ahora para los maestros de educación física. Dicen ahora, ahí viene el profesor Manrique, ahí viene el profesor Manrique, el del trompo, el de las canicas, el del poc tapoc. Imagínense el respeto ahora que me lo he ganado, pero con humildad. No lo digo para vanagloriarme, no, lo digo con humildad. Y yo les decía a mis amigos, vamos a establecer rectos en juegos tradicionales. Y me decía, ¿estás loco, Manrique? ¿Cómo vas a establecer récords en juegos tradicionales? No sé, pero lo voy a lograr. Y aquí les presento a este joven, este muchacho, que en el estado de Guanajuato, en el encuentro nacional que la Federación Mexicana nos convocó y asistimos, este muchacho estableció el récord de jugar estas cositas que ustedes ven, un hilo y con una bolita, se llama Tinjoroch para nosotros. Para otros lugares se llama la zumba. Para nosotros es el Tinjoroch. Si vemos a un niño o una niña jugando este juego con una sola mano, lo pone en su diente, en su oreja, en su lengua, en el botón de su camisa, da volteretas con un solo juego, es sorprendente y emocionante. Pero ver a un muchacho, joven, niño, jugar 13 timorochos al mismo tiempo es una maravilla. Y los récords representan esfuerzo. Ese muchacho logra poner en movimiento 13 juguetes de timoroch en 5 segundos, no más, porque se corta los dedos. Uno de nuestros máximos orgullos del juego de Tiburon, de los juegos tradicionales. Y este otro, ni qué decir. Les invito a que entren a YouTube y pongan el campeón del valero. Van a encontrar a este chico, ahora ya es un señor, fue mi alumno en la secundaria y lo descubrí precisamente con esas habilidades y destrezas de jugar su valero. Lo invité una vez a un evento, hizo 350 capítulos en 5 minutos, imagínense. Lo llevé a otro evento, hizo 450 capítulos en 5 minutos. Lo llevé a un encuentro nacional en el puerto de Acapulco, no sé si ha escuchado hablar de Acapulco, lugar para visitar aquí en México, hizo 750 capítulos. A los 6 meses de ese encuentro en Acapulco, nos llamaron y nos invitaron para que este muchacho esté en la delegación de los mexicanos que fueron al Festival Internacional Tocati en el 2014.
en la ciudad de Verona, Italia. Este muchacho me dijeron, Mauricio, pero tienes que llevar a tu campeón del valero, porque es sorprendente lo que hacen los muchachos en 5 minutos, 500, 750 capiruchos. Este muchacho, hablé con él y le dije, te vas a Verona, ya ganaste tus derechos, no vas a conjugar tu juego tradicional. Imagínense las oportunidades que nos da el jugar esos juegos tradicionales. Este muchacho no lo creía. Tu señor padre estaba como autoridad de este lugar de Chiapas de las Flores y el señor mandó a hacer 1000 valeros para repartirlos donde iba él su hijo. En la ciudad de Verona, Italia, el muchacho este, cuando le tocó participar, no lo van a creer, 5 tiempos, cada tiempo 1 minuto, lo que representa 5 minutos. El primer minuto que le dieron al muchacho, el primer minuto de 60 segundos. Digo, 360 capiruchos sin fallar. ¿Saben qué son capiruchos, verdad? Eso, 360 capiruchos. Y en los 5 minutos se contabilizaron 1058 capiruchos. Es, es otro de los orgullos que les da el jugar los juegos tradicionales. Lo pueden encontrar en YouTube. Son nuestros máximos orgullos de los juegos tradicionales. Por eso, cuando hablo de esos dos muchachos, me emociona mucho y me alegra mucho el poder compartirles estos momentos tan lindos. El siguiente, la siguiente diapositiva. ¿Cómo se desarrolla y mantiene los juegos en México? ¿Qué hemos hecho los mexicanos para poder mantener y desarrollar nuestros juegos aquí en México, pero particularmente en Yucatán? En 1993, la Cámara de Diputados de la Nación aprueba la incorporación y reconocimiento de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales en el Programa Nacional de Educación Física y Deportes de todo México, para todo México. Propuesta hecha por la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Pero también les quiero decir que en el año de 1988 se constituyó la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, del cual formo parte. Orgullosamente formo parte. Y los primeros que constituyeron esta federación se dieron la tarea de registrar la vigencia de todos los juegos tradicionales y autóctonos de nuestro querido México. Es así que del año de 1994, la Comisión Nacional de Deportes, la famosa CONADE, que rige el deporte nacional, órgano del gobierno federal, incorpora nuestros juegos a la dirección del deporte federado, del deporte para todos, lo que permite que los 32 estados de la República fomenten e impulsen la práctica de nuestros juegos. Pero seguimos un poquito más. En el año de 2018 se inicia el Acuerdo Nacional, el Acuerdo Educativo Nacional, en donde aterriza con el Plan Nacional de Educación, que permite nuestro Programa Nacional de Educación 3 puntos muy importantes para nuestros juegos. La primera, permite revalorizar la cosmovisión de los saberes indígenas y nuestro juego de pelota maya es un saber indígena. Promover el respeto y la valoración de la diversidad cultural. Otro punto, otro propósito, otro fin muy importante que está establecido en un programa nacional de educación. El otro, fomentar actividades que permitan a los estudiantes construir y fortalecer su identidad. Y este último punto también se lo va a tocar más adelante. Otro propósito es la de contextualizar la educación, adaptando los contenidos a las regiones. Aquí en México se practica el deporte ulama, que es muy parecido al juego de pelota de los mayas. Nosotros los mayas les decimos poc, y los del norte de México o del centro del país de México le dicen ulama. Y el libro nacional de nivel preescolar, a nivel preescolar, que es un libro a nivel nacional, invita, le comenta, sugiere a los maestros y maestras de preescolar que platiquen a sus alumnos de este nivel el juego del ulama.
Cuando me entero de ese libro, yo estoy en el área maya. Y bajo esta contextualización que les acaba de decir, hago una propuesta al gobierno del estado de Yucatán, donde le pido, le sugiero, le propongo al gobierno de Yucatán que las maestras y maestros de preescolar no hablen de Ulama, o lo pueden decir, pero preferentemente que hablen del Pocopó, porque es nuestro. El juego de pelota maya, el Pocopó, es de nosotros los yucatecos, no es de los del norte de México. Pero como está regido, y es uno de los principios del Plan Nacional de Educación, que nos permite esta contextualización, que por cierto, tuve resistencia, ¿eh? Tuve resistencia que no se quería permitir, pero lo sustenté bajo este propósito y ya pasó. Ya se dio la disposición por la autoridad educativa de mi estado que las maestras y maestros de preescolar hablen del Poctapoc. Y aplaudimos que en el plan nacional o en los libros nacionales exista estos juegos que permiten valorar o revalorar la identidad propia de nosotros. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo aquí en Yucatán. Y el gobierno del estado de Yucatán, de donde soy, existe el Plan Renacimiento Maya. Es el programa gubernamental del gobierno de Yucatán, en donde dentro de sus prioridades en la educación está la de revalorizar los hechos del pueblo maya. Y el juego de pelota maya es un hecho del pueblo maya. O sea, a nivel nacional nos da la pauta y a nivel local nos dan nuevamente la pauta para poder impulsar nuestros juegos tradicionales. La siguiente, porfa, la siguiente diapositiva. Y este es un reconocimiento que la Federación Mexicana como órgano rector de fomentar, impulsar, difundir, promover los juegos tradicionales a nivel nacional, cuando supieron, se enteraron que José Manrique con su asociación han logrado el juego de pelota maya, extienden este reconocimiento por esa tarea que hizo nuestra asociación en el 2008. Esos son uno de los logros que estamos alcanzando con la práctica de nuestros juegos tradicionales y autóctonos. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. En el 2006 constituye la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán con los propósitos fundamentales: la de enriquecer nuestros juegos tradicionales o despertar nuestros juegos tradicionales, pero el objetivo central de nuestra asociación era de buscar el renacimiento del juego de pelota de los mayas, aquel juego, aquel deporte ancestral que fue prohibido por aquellos señores que llegaron a invadirnos, no a conquistarnos, a invadirnos. Fueron dos propósitos muy fundamentales que tuvo nuestra asociación. El juego de pelota, el juego de pelota de los mayas es muy antiguo. Hay evidencias muy claras, precisas, que datan que el juego se inventó, se creó en el año 1600 antes de Cristo en el paso de la Mara del Soconusco del estado de Chiapas. También se encontraron pelotas muy antiguas que datan de 1400 años. Evidencias muy claras de la antigüedad de nuestros juegos tradicionales. Pero llegan los españoles a invadirnos, ellos traen su propio juego, empiezan a jugar fútbol entre ellos mismos, pero utilizaban una pelota rellena, una pelota de buche de un animal, relleno con acerrín, trapo, papel, no sé qué más, pero esa pelota no rebotaba. Al caerse, ahí se quedaba. Le daba para todo de un lado, según la historia que nosotros investigamos. Pero de repente, bien jugar a los abuelos una pelota de hule, que al caerse no dejaban de brincar. Eso sorprende de sobremanera a los invasores. Y decía, no es posible. No es posible que esos nativos tengan una pelota mejor que la nuestra. La de ellos brinca y brinca y brinca y no deja de brincar. En cambio, la nuestra no brinca. No es posible. Pero los españoles, esos invasores, llegaron con unos frailes. Esos frailes vinieron con la consigna
de evangelizar a nuestro pueblo, de buscar a toda costa que los abuelos y abuelas dejen de practicar sus rituales, sus ceremonias y practiquen la religión que los traía. Para esto utilizaron la pelota. Dijeron, la pelota no deja de moverse, no deja de brincar, porque dentro está el demonio. Ahí está el demonio, hay que eliminarlo. Entonces, cuando Fray Diego de Landa se da cuenta que no podía imponer por las buenas su religión, tuvo que hacer el acto de fe, tuvo que mandar a hacer el acto de fe para poder prohibir todo tipo de ceremonias, todo tipo de rituales al pueblo maya. Sin embargo, los abuelos y abuelas se escondieron en las grutas, en los cenotes, en las cuevas, lejos de las miradas y de la presencia de los invasores. Fue así como muchas de nuestras ceremonias rituales todavía siguen vigentes, todavía lo practican los abuelos y las abuelas, y un servidor todavía también lo practica. Me van a disculpar por mi tosecita. Las evidencias del juego de pelota que tenemos acá son muchas, 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 muchas. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para que les muestre nuestros juegos tradicionales. Aquí están algunas. Aquí está un cúmulo, un buen número de juguetes tradicionales. Aquí tenemos a unas niñas y niños con sus papagayos o papalotes o aviones. Este juego es muy significativo para el pueblo maya. Cuando los abuelos cosechan la sandía, el melón, los frijoles, el chile, sobre todo el maíz, tienen que hacer una ceremonia tipo juego. Cuelgan una sandía, un melón, y ellos pasaban a perforar la sandía o melón con sus dedos. Actualmente nuestros niños, los jóvenes, incluso yo, no tenemos la fuerza suficiente del dedo para perforar una sandía. En cambio, los niños les damos una varilla puntiaguda y con eso van despedazando la sandía. Aquí tenemos el juego del tiraúle, que creo que lo conocen, el tiraúle o la honda. Aquí tenemos carreras de aros. Yo recuerdo cuando era pequeño, iba por las tortillas con mi arito y seguramente que algunos de ustedes lo habrán hecho. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí tenemos más. Aquí tenemos el tijoroch que le estaba diciendo, un niño jugando ese tijoroch con su lengua. Aquí tenemos carrera de diablitos. Aquí tenemos el juego del cántaro. Llenamos o rellenamos un cántaro con ciruelas, con naranjas, con cacahuates, con pepitas, con algunas aves, con algunos reptiles. Y los jóvenes, con una madera o madero, pasan en fila a golpearla y romperla. Al caerse todo lo que tienen dentro, pues la multitud se avalancha para recogerla. Y aquí abajo tenemos un juego que se llama pelota encendida. Es una pelota de trapo que la remojamos en diésel y la prendemos y jugamos sin ninguna protección en las manos. Y aquí tenemos el lepolché. Es un tronquito que van lanzando los niños de un lado para otro. Este otro juego es el lactaque. Este juego, cuando lo jugamos por primera vez, después de rescatarlo, le estaba diciendo, este es un juego dormido o estaba dormido como este. Estaban dormidos. Y este juego, cuando lo jugamos la primera vez, no pensé que tuviera tanta aceptación de los jóvenes. No pensé. Sin embargo, vean la alegría de este muchacho. ¿En qué consiste este juego? Detrás del comal de la abuela, donde hace las tortillas, se pega una moneda de peso, de 2 pesos, de 3 pesos, de 20 pesos. Y le damos 20 segundos al jugador con las manos hacia atrás. En 20 segundos, el que logra despegar la moneda es su premio. La siguiente, Carolina. La siguiente. La siguiente diapositiva. Exactamente. Ahí está. Aquí está la evidencia del renacimiento del juego de pelotas de los mayas del Poctapo. Y para ello nos fuimos a la gran cancha de Chichén Itzá, donde está la cancha más grande de todo el mundo prehispánico, una cancha comparada actualmente con la cancha del Maracaná de Brasil, o el que está donde está el Real Madrid, o el Estadio Azteca de la Ciudad de México. México.
Una cancha que tiene 170 metros de largo, imagínense, por 68 metros de ancho. En esta cancha, los jugadores podían conversar, podían platicar, podían compartir sus estrategias, estados de un lado para otro. El eco que produce las paredes de la cancha permite este ruido, esta comunicación entre los pisos jugadores. Entonces aquí tenemos una evidencia de, del renacimiento del juego de pelota. Pero les quiero compartir, no nos vino a enseñar nadie, pero nadie. Aprendimos solo. La siguiente, Carolina, por la siguiente. La siguiente. Aprendimos solos. El juego solamente rebrotó nuevamente de nuestra sangre. Renace nuevamente de nuestra sangre. Aprendimos a hacer nuestras pelotas. Aprendimos a hacer nuestros tambores. Aprendimos a hacer nuestros trajes. Y aquí les presento uno de los, no es que lo odiemos, pero lo despreciamos, porque es el causante de la prohibición de nuestro juego de pelota. El 12 de julio de 1562, en la población de Maní, de aquí del estado de Yucatán, lanzó el acto de fe prohibiendo todo tipo de rituales y ceremonias. Y el juego de pelota maya no es un simple juego, no es un simple deporte, es un ceremonial porque previo a ello, los jugadores hacen ofrenda a sus dioses, piden por la salud de la población, piden para que haya abundancia en la cosecha para las familias. Ya que tenemos la invasión que hicieron los señores, masacrando a nuestra gente, cuando algún sacerdote o abuelo o abuela que era sorprendido a hacer un ritual, era masacrado como un escarmiento para la población. La siguiente, Carolina. Aquí estamos. Este es un jugador actual que practica el pokeball y en su mano lleva la pelota de voleibol. Aquí tenemos enseñando a nuestros niños, dando clases del pokeball para buscar a nuevos elementos, impulsar, promover, difundir los juegos de pelota. Y aquí abajito, una niña y un niño que hasta niñas y niños ya practican nuestro deporte. La siguiente, elaborando las pelotas. Juntamente con el renacimiento del juego de pelota maya, logramos el renacimiento de la elaboración tradicional de la pelota de hule. Aquí es el procedimiento. Aquí estoy picando el camote de la enredadera, la cuezo nuevamente en este traste y aquí voy vaciando la resina del árbol de hule para elaborar las pelotas de hule. Esta es la técnica milenaria. Afortunadamente, bendito a nuestro Dios Unayas, tengo el conocimiento de tres técnicas para hacer las pelotas. La primera técnica es esta, con los rayos del sol. La primera técnica. Cuando empezamos a jugar tampoco no teníamos pelota. ¿Cómo jugar si no hay pelotas? Esa necesidad precisamente de volver a jugar ese juego me impulsó, me orilló a hacer ensayos, pruebas, hasta que por fin tuve la bendición y el acompañamiento de los abuelos y la sabiduría de sus dioses de que me permitan tener este conocimiento de elaborar las pelotas de hule. Y además de eso, les quiero compartir esta técnica de la elaboración de la pelota está relacionada con las pelotas que se encontraron en el Manatí de la Cruz, que tienen una antigüedad de 3.425 años. ¿Dónde está la relación? De acuerdo a investigaciones realizadas, las pelotas que se encontraron en el Manatí fueron elaboradas a través de tiras. Y esta pelota es elaborada a través de tiras como ustedes están viendo. Extiendo el látex sobre unos carriles y voy desprendiendo las tiras. Y cuando se hizo la investigación de la elaboración de esta pelota, es sorprendente que después de unos rayos láser, rayos X, se tomaron dos placas de rayos X a la pelota y el resultado reflejó que las pelotas fueron elaboradas a través de tiras. La siguiente, por favor. Permíteme. Retrocede, porfa, Karen, retrocede, porfa. Mire, aquí está la enredadera. Cuando me la regalaron, era una plantita de escasos 5 centímetros. No tiene raíz, tiene camote. Y aquí está el camote. De este camote
crece la enredadera, crece. Y ya está aquí gigante, pero gigante. Y por este otro lado tenemos el árbol de hule, donde extraemos el látex. La siguiente. Los implementos de juego. También nosotros, de acuerdo a la investigación que hicimos, vimos figuras de barro, en barro, figuras en paredes, figuras en piedra, cómo se vestían o qué usaban los abuelos cuando jugaban la pelota de hule. Es así como nosotros implementamos estos 5 implementos para el juego. Aquí tenemos la de el cinturón de tela, nosotros le decimos cashback. Luego tenemos el edge, es el calzoncillo de juego, es esta parte. Luego tenemos el fajado de los glúteos, que es el tap in, protector de las rodillas, pish pish, y protector de los tobillos, que es el pishtumpo. La siguiente. Aquí tenemos a nuestros músicos. Les repito, nadie vino a enseñar a tocar el tambor, a tocar el tuncul, a tocar la flauta. Nadie, aprendimos solos. Todo lo que hacemos actualmente en Yucatán es gracias al interés, preocupación y cariño y amor que tienen tus jóvenes por su cultura. Y aquí está el resultado. Danzantes. Es impresionante cómo danzan los muchachos. Me pregunta, Marique, ¿es que a ustedes les pueden enseñar a danzar? No, aprendimos solo. No es posible, Marique. ¿Alguien les enseñó a hacer un tambores? Tampoco. ¿Alguien les enseñó a jugar? Tampoco. Aprendimos solo, pero con el acompañamiento de los abuelos. No estuvimos solos, siempre tuvimos la presencia espiritual de las abuelas y de los abuelos y el acompañamiento de nuestros dioses mayas, desde luego. La siguiente, por favor. Fíjense nada más. En el año de 1527, Hernán Cortés lleva la primera delegación de jugadores de la pelota maya a Europa, a los reyes de España para ser específico. Aquí está la evidencia. En ese momento de la presentación de los jugadores de pelota ante la corte de España, había un reportero alemán que no recuerdo su nombre, por cierto, en este momento, me van a disculpar, y ese reportero hizo este escrito, este dibujo. Todavía existe, está entre los archivos de la nación. Entonces, es la evidencia de la presencia de la primera delegación que fue a Europa. La segunda delegación de jugadores de pelota que fueron a Europa fue en el 2006, en el marco de la realización del Mundial de Alemania, 2006. En ese entonces, fueron unos amigos, compañeros de Teotihuacán, México, a presentar el juego de pelota. En el 2011, aquí estamos nosotros, la tercera delegación de jugadores de pelota. Ahora sí, pelota maya, el Poc Tapoc, que fue a Europa, somos nosotros. Fuimos en el Festival Tocati en el 2011, en donde presentamos en 10 ocasiones nuestros sagrados juegos de pelota maya, el Poc Tapoc. El siguiente. La contribución de los juegos a la humanidad, los logros que hemos alcanzado, y los logros que hemos alcanzado a través de la práctica, el impulso, revitalización de nuestros juegos. Lograr el despertar de los juegos tradicionales es alentador. Caras alegres, convivencia familiar, hermanamiento entre jóvenes de nuestro país y de otros países, imponer récords, como les había comentado anteriormente, presentar las pelotas de hule para futuros partidos, encuentros de otros muchachos, de otros jóvenes, de otros países del mundo, construir un reglamento único para el juego de pelota maya, con la participación de los países que les voy a comentar más adelante, construir, gestionar la construcción de la primera cancha del juego de pelota maya, una réplica parecida a las canchas prehispánicas que les presento aquí. Está construido en un lugarcito cerca de Mérida que se llama Paraíso. Es una preciosidad, es una preciosidad esta cancha. La siguiente, por favor. Si regresas, porfa, Carolina, si regresas. Ahí está. Pero esos trabajos es el esfuerzo, como les decía, es el esfuerzo de cada uno de nosotros. Así como Carolina está haciendo este esfuerzo por ese trabajo,
seguramente que habrá una persona, una organización, un gobierno que le valore y que le aplaude ese crédito. Pero esos aplausos los recibimos con humildad, como les dije desde un principio. Y aquí, en esta primera fotografía, me encuentro recibiendo un premio de manos del gobernador del estado, la autoridad del estado, como ganador del premio estatal del deporte. Y en la ciudad de Mérida, donde venimos impulsando casi 14 años el juego de pelota maya de la ciudad de Mérida frente a la catedral, fue reconocido como ciudadano distinguido de la ciudad de Mérida por el presidente municipal de esta ciudad capital. Ahora sí, la siguiente, Carolina, foto. La siguiente. ¿Qué hemos hecho para difundir nuestros juegos? Bueno, aquí aprovecho este espacio. Belice ya tiene también su cancha de juego de pelota. Aquí está la nuestra y esta otra es de Belice. La anterior, Carolina, la anterior. Perfecto. ¿Qué hemos hecho para poder difundir nuestro juego para el mundo? ¿Qué estamos haciendo? En el 2015 me voy a Belice a compartir nuestro juego de pelota maya. Y hoy muy agradecido con los Belice porque me permitieron dar a conocer en otro país nuestros sagrados juegos de pelota. Y lo logré. Me abrieron las puertas, me recibieron, aprendieron los muchachos venezolanos a jugar y les quiero compartir que son excelentes jugadores de pelota, man, pero excelentes jugadores. Tan excelentes que son que muchos de ellos nos superan en calidad, en golpeo de la pelota, en las técnicas, se han superado lo que les vamos a mostrar. Aquí en el marco de la realización de la primera Copa Mundial, como evidencia para el mundo, en el Centro Ceremonial de Chichén Itzá hicimos la primera Copa Mundial y aquí está la Copa que se disputó. Copa Mundial, la primera Copa Mundial participando Guatemala, Belice y México, jugadores de pelota maya. Esta copa tiene su significado. Aquí abajito están los 9 representados, los 9 dioses del inframundo. Aquí donde tienen la mano los muchachos representa la ceiba, nuestro árbol sagrado. En las ramas de la ceiba está la pelota, que representa el mundo. Y en el mundo está representado con una serpiente. Es el aro del juego de pelota y juntamente representamos la pelota que se jugó. En esta otra fotografía o diapositiva está la evidencia de la realización de la segunda Copa Mundial que hicimos en Guatemala en el 2017. Porque cuando constituimos las Copas del Mundo, establecimos que cada 2 años haríamos las Copas del Mundo. Segunda Copa Guatemala en 2017, tercera Copa en El Salvador 2019, cuarta Copa en la ciudad de Mérida 2021, quinta Copa Mundial en Belice y sexta Copa Mundial aquí en Copán Ruinas. En el 2021 tuvimos la solicitud de las mujeres. Nos decían las mujeres, profesor, también queremos jugar poco a poco. Queremos jugar y solicitamos se nos haga justicia. Justicia ancestral. Justicia de las abuelas. Queremos jugar. No dijimos inmediatamente sí. Vuelvo a estudiar, investigar y descubro figuras de mujeres jugando la pelota de hilo. Y esa fue la evidencia y prueba de que las mujeres jugaban o jugaron el juego de pelota. Y bajo esta perspectiva, bajo esta investigación, se aprueba la incorporación de las mujeres en las Copas del Mundo. Fue así que en el 2023 en Belice participan por primera vez 4 equipos de mujeres. Sorprendente. Y se repite su participación en el 2025 en Copán, Honduras. Sorprendente. Hacemos una competencia individual. Un aro colgado a 3 metros de altura, donde los muchachos, jóvenes, varones, golpean la pelota para tratar de pasar el aro. Y créanme que en ese entonces, en las eliminatorias en Copán, Honduras, se acercan nuevamente a las mujeres con un servidor y a decirles, profesor Manrique, queremos participar en ese torneo individual. Amigos y amigas, hermanos, créanme, ni yo lo creía. Cuando vi que una jugadora logró pasar la pelota pesada de 3 kilos,
en el aro que se encuentra a 3 metros de altura del piso. Sorprendente. Esa tenacidad, ese ímpetu, esa fortaleza de las mujeres me dejó sorprendido y pasmado. A partir de ese entonces, las mujeres ya participan. Y en el 2024 abrimos el espacio para jóvenes. Constituimos las Copas del Mundo de la categoría juvenil. Y la primera Copa Juvenil la hicimos en El Salvador en el 2014. Y actualmente ya estamos trabajando para llevar a cabo la segunda Copa Juvenil en la ciudad de Guatemala. Próximamente estaré en Guatemala para hacer las pláticas con las autoridades correspondientes. La siguiente, Carolina, por favor. Ahí está. Uno de los logros más sobresalientes que estamos dejando para la humanidad, para el mundo, es la constitución de la Federación Internacional del Deporte Artesanal de la Pelota Maya. En el 2015 constituí la Asociación Centroamericana. En el 2017 modificamos su nombre. Se llamó Federación y Asociación Centroamericana y del Caribe. Luego pasó a ser Asociación Centroamericana del Caribe y de Norteamérica, porque se sumó a Estados Unidos. Y en el 2025, en el marco de la sexta Copa realizada en Copán, Honduras, hago un planteamiento al Consejo Directivo y a los delegados participantes en la sexta Copa Mundial para que nuestra asociación deje de ser asociación, porque al ser asociación solamente podrían participar y afiliarse a esta asociación los países que están en esta área del mundo, en Norteamérica, Centroamérica y del Caribe. Si no están allá, no pueden participar. Por eso otros países intentaron participar, pero no fue posible. En ese sentido, hago una propuesta al Consejo Directivo y Delegados para dejar de ser asociación y convertirnos en la Federación Internacional del Deporte Nacional de la Pelota Maya. Y este es justamente el momento de la toma de protesta y del juramento de cumplir con los compromisos para nuestra civilización ancestral. Ese es el momento. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo para que esto perdure, se amplíe su práctica, se revitalice su práctica? Hice una propuesta a raíz del Programa Nacional de Educación que les comenté y del Programa de Renacimiento Maya del Gobierno de Yucatán. Y aquí se encuentra el gobernador, aquí está un servidor. Y el que está de este lado es el secretario de Educación del Estado de Yucatán. Y este otro es el director general del deporte del Estado. Le hago la propuesta, señor gobernador, en las audiencias ciudadanas que da, me atendió en esa audiencia y aproveché esa coyuntura para plantearle esta propuesta, que el juego de pelota maya aterrice, sea practicado, se difunde, se enseña en las escuelas de educación pública. También le hablé de la contextualización que les estaba diciendo, o que les dije, que las maestras y maestros de preescolar, en lugar de que hablen, platiquen a sus alumnos el juego de pelota de Lulama, platiquen el poco a poco. Estas dos propuestas le pareció interesante al gobernador porque van de acuerdo con su plan de gobierno, van de acuerdo con el renacimiento de los mayas. Le da instrucciones precisas al secretario de Educación y al de Deportes que luego de pelota maya aterrice a la brevedad posible en las escuelas públicas. Estamos hablando de hace cosas de mes y medio y el resultado, hermanas y hermanos, aquí está. El día de ayer tuve la segunda reunión con el director de Educación Física de la Secretaría de Educación, ya con órdenes precisas para que el juego de pelota sea enseñada en 20 escuelas del Estado. Para iniciar, 20 escuelas públicas de educación básica serán enseñados sus alumnos con el juego de pelota maya el poco a poco. Y aquí al señor director le entregué, por cierto, le obsequié una pelota. No sé si la puedo subir tantito, Carolina. Aquí está la otra diapositiva, donde no aparece. Regresamos. Esta está. Aquí está nuevamente, pues, las fotografías de las evidencias de los avances de las propuestas que estamos logrando para que los deportes ancestral aterricen en las escuelas de educación básica aquí en Yucatán. La siguiente. Ya para terminar, hermanas y hermanos, cuando escuché el mensaje que dio nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en la presentación del Mundial en Estados Unidos, me quedé
muy sorprendido, muy emocionado, me quedé mudo inclusive al escuchar cómo nuestra presidenta, nuestra máxima autoridad de México, da a conocer el mundo el deporte ancestral. Y aquí está su mensaje precisamente. A ver si lo puedo ver aquí. Aquí está. No sé si podemos ver el texto, Carolina. Sí, el Pero en texto, fin, resumido, la presidenta dice que el deporte ancestral se disfrutaba desde tiempos memorables. Aquí está. Desapareció otra vez. No logro ver el texto para que lo leamos o lo lea. lo que No, está no entre logro, no comillas, logro. lo que está entre comillas ¿Perdón? en la fotografía. Sí, esto es todo ese textito quería leer a los compañeros para que escucharan. Bien, lo voy a leer entonces. Por favor, sí. Estamos orgullosos de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello y mágico. Millones visitarán nuestra nación. Nosotros disfrutaremos del juego de pelota desde tiempos ancestrales. Nosotros disfrutamos nuestro juego de pelota desde tiempos ancestrales. Imagínense, hermanas y hermanos, a nivel mundial, millones y millones y millones de personas lo escucharon y lo vieron. Nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, hace honor a nuestros juegos, hace honor a nuestros abuelos del ayer, hace honor al trabajo, al esfuerzo que estamos haciendo como yo y como lo hace Carolina. Hermanas y hermanos, es un gusto, un placer haberles compartido lo que venimos haciendo aquí en el estado de Yucatán, México, y les agradezco a ustedes por darme este espacio de poder platicarles los saberes de nuestros abuelos, los mayas, y de todo México. Muchas gracias por su atención. Bueno, compañero, primero que todo agradecer, ¿cierto? Este recorrido que no es fácil porque es mucho tiempo de trabajo que se tiene y la diversidad que a lo mejor ustedes han podido escuchar en la presentación con respecto al juego de pelota maya, sin ir más lejos, ¿cierto? En la forma en la que se conoce, por su nombre, ¿cierto? Cómo se juega, las variantes. Esas son cosas que nos ayuda a abrir un poco nuestro pensamiento con respecto a las diversidades locales también que existen, nuestras propias prácticas ancestrales. A mí me gustaría mucho que quizás se pudiese abrir un poquito la palabra, las preguntas, quizás hubieran algunas dudas o quizás algunos comentarios que ustedes que están escuchando quisieran compartir, quizás quisieran aprovechar de preguntar también al compañero José Manrique. A mí no me deja de sorprender esta diversidad que tiene México y bueno, todas las actividades y los procesos que han tenido que llevar a cabo, que a veces se presentan como algo muy bonito, ¿cierto? Pero que siempre tienen dificultades. Todos los espacios donde se disputa el poder o se disputa la posibilidad de visibilizar algo que no está dentro de los espacios hegemónicos, siempre produce muchos roces, muchas problemáticas, pero finalmente cuando se persiste y se genera algún momento de colectividad, los procesos van dando resultados y se van generando cosas que después podemos ir contando a las futuras generaciones. Entonces, por ahí, compañero José mostró la pelota encendida y me acordé inmediatamente de los compañeros Purepecha, de allá de México también, con su juego de pelota ahí que tiene Purepecha, ¿cierto? Con la pelota encendida. La variante del nombre, ¿cierto? El pop tapop, el ulama, el juego de cadera, he escuchado también que le llaman. Hay muchas denominaciones y muchas cosas. Entonces, quisiera preguntar aquí a la audiencia si hay preguntas, si hay comentarios, si hay cosas que les gustaría aprovechar ahora que las tecnologías nos invitan a poder estar aquí eh, en cercanía. ¿Ya? Aquí Daniel levantó la mano y le damos espacio para que pueda hablar. Adelante, adelante Lamien, haga su pregunta. Mari Mari Peñi, Mari Mari Peñi. Hola, Peñi, ¿me escucha? Le escuchamos perfecto, Hola. perfecto. Ah, Claro, buenísimo. claro. No, quería consultar de Peñi el tema del material de que estaba hecho la pelota, en ese caso, para el juego. Sí, les presento la pelota, permítanme.
Miren, aquí tengo dos pelotas. Esta es compacta, tiene 3 kilos. Está elaborada con la resina del árbol de hule, el famoso látex. No sé si lo conocen por el látex. Y la combinación que hacemos con la enredadera que les mostré, donde está el camote. Ese camote la cosemos muy bien y la mezclamos con el látex. Y ahí, así elaboramos esta pelota. La voy a sacar del trapito para que la vea mejor. Es una combinación de dos elementos, el látex y la resina de la enredadera. Aquí está. Pelota, yo las elaboro. Esta pelota yo las elaboro. Me cuesta y me sacrifico hacerla porque estando hirviendo las dos mezclas, voy retirando del traste el látex ya cocido y elaboro la pelota. Es muy compacta, muy sólida, pero tiene un brillo impresionante, impresionante, que es precisamente lo que sorprendió a los que nos invadieron. Y esta otra, esta es un trapito, esta no pesa. Esta es la que usarán los alumnos para la enseñanza del poco a poco. Esta, porque no va a implicar riesgo o peligro para los niños y para las niñas. En cambio, esta otra les puede ocasionar una lesión irreversible. Entonces, pensando y procurando la integridad física y la seguridad de los muchachos, alumnos, implementé esta pelota de aire. Es una pelota de aire con tiras de látex detrás, pero eso no pesa. Tendrá como 400 gramos de peso. No implica un riesgo o peligro para los alumnos. Así que las pelotas están elaboradas con el látex y la resina de la enredadera. Es Es una decir, mezcla. igual se muestra cómo se ha ido adaptando el material, ¿cierto?, a los tiempos hoy día de revitalización, de recuperación del material. Son otros contextos también, son otras corporeidades también distintas a la del momento ancestral, ¿cierto? Y igual sería interesante comentar eso, ¿no? El material, todavía existe ese árbol en abundancia, hay mucho y poco, es difícil encontrarlo. También señalaba que había que confeccionarlo, es difícil poder hacerlo. ¿Qué otras alternativas se están haciendo para ocupar materiales para la práctica ancestral del juego de pelota maya? Lo que buscamos y lo que procuramos, Carolina y los demás compañeros, es de no perder esta parte ancestral, que tratemos de mantener hasta donde sea posible. Las investigaciones que hemos hecho nos han dicho que las pelotas ancestrales fueron elaboradas con el hule y con esta combinación de la enredadera, lo dice la historia. Entonces tratamos nosotros, y inclusive esas plantas todavía existen. El árbol de hule en Palenque, en Chiapas y partes de Guatemala hay en abundancia, pero en abundancia esos árboles de hule. Y esa planta de la enredadera están escasas. Por eso cuando a mí me obsequiaron la plantita, una enredadera, la cuidé con corazón y ya la multipliqué. Tengo varias plantas ahora que la voy regalando, lo subo en las redes y algún compañero que quiera su planta de hule, su planta de enredadera, se la regalo. ¿Para qué razón? Para ir aumentando la producción, la conserva de esta enredadera. Pero árboles de hule, muchísimos. ¿Ah? Yo cuando fui a Palenque a comprar, porque ahí voy a comprar látex en Palenque, pues cuando vi las huleras, así le dicen las huleras, un mundo de árboles de hule, pero un mundo, de tal manera que la resina látex se importa a través de pipas. Ya se imaginarán para poder y mandar una pipa de látex, ¿cuántos árboles se requieren? Un árbol de hule da como 1 litro de látex. Y una pelota como esta me lleva 4 litros de látex. 4. O sea, se necesitan mínimo 4 árboles de hule. Y ahí hice más de 100 pelotas, o sea, más de 100 árboles de hule. O sea que aquí en Palenque, en Tabasco, en Guatemala, ahí están los árboles de hule. Y sí hay en abundancia todavía. Cuando llegaron los españoles, ellos no conocían el hule. El hule que ahora se trae de Corea, de Japón, de otros lados, esa planta de hule fue, fue fue llevado desde Perú y Brasil hasta Asia, porque ellos no tienen el hule, no conocía y no tenían las plantas de hule. De aquí de América se importó, se exportó más bien los árboles de hule.
pero sí de existencia. Hay muchísimos árboles de hule en esta parte de Centroamérica. Sí, bueno, interesante todo ese tema. Aquí también, aquí, bueno, en este territorio, el tema de la diversidad, de la biodiversidad de árboles, por ejemplo, para poder confeccionar los guiños para jugar palín, hoy día cada vez más también se está fabricando de árboles introducidos, como el eucalipto, por ejemplo, como alternativa. Y es un tema que también uno se plantea, porque el árbol nativo demora más en crecer y por eso un poco la pregunta. Hay una pregunta aquí en el chat que Aprovecho, nos mire, envían. ah, ¿Sí? cuando ¿Sí? empezamos no teníamos pelota de hule. No había. ¿Cómo jugar? ¿Y qué hacer para poder rescatar nuestro juego? Sí, con un llantero que se partan las llantas, nosotros le decimos que es llantero, el que repara las llantas, ¿no? El que vulgariza alguna pinchada de llanta, ¿no? Le digo al llantero, oye amigo, haz una pelota de hule. ¿Y qué es esto? Yo parcho llantas, no hago pelota de hule. Pero tú manejas un material, hule, que es blando, suavecito. Con ese material puedes hacer una pelota de hule. Mira, me dice, lo voy a intentar. Si me traes el material, lo hago. Ok. Le llevé 10 rollos de material, 10 rollos de material de ese material que usa para parchar. Me hizo una pelota. ¿Pero qué creen? No brincaba como yo quería. De acuerdo a la investigación que hice, me decía la investigación que las pelotas brinca y brinca, brinca, y llega a una altura de la cadera. Cuando llega a esa altura es la pelota recomendada para el juego. Y la pelota que me hizo el amigo este no tenía el brinco que yo quería. Es más, gané un ladito. Y eso me hizo, digo, tengo que hacer pelotas. Tengo que buscar la manera de hacer pelotas. Hice ensayos, pruebas y todo lo demás hasta que por fin tuve la bendición para hacer la primera pelota que les di con la técnica del sol. Adelante, adelante, Carolina. Hay una pregunta en el chat de Lamien Willy. Bueno, Lamina no sé si quiere hablar y todo, pero él también lleva mucho tiempo enseñando juego mapuche y hace una pregunta relacionada con el tema de la perspectiva de género, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo es el tema de la diversidad de género? Que algo nos contó un poquito en la historia, porque no, él dice, no recuerdo ver a mujeres jugar toda la información que existe y la iconografía, ¿no? Como también sale al mundo el tema del juego de pelota, está relacionada con hombres y no se ve promocionando hacia afuera con mujeres. Entonces, si nos pudiese contar un poquito de esa investigación que hizo, cómo es que se da o Sí, dónde está esa mire, información. mire, lo que puedo hacer, Carolina, es mandarte a ti las fotografías que tenemos y tú se las puedas compartir al compañero. Fíjese que me agarra, sí, evidencias de eso. Cuando empezamos a jugar, nosotros pensamos que la pelota solamente podía golpearse por el lado derecho. Inclusive fue una de nuestras reglas, hasta que por fin participé de una plática con un alemán participó en una plática así por las redes, y en esa plática el alemán nos mostró unas figuras de jugadores golpeando la pelota en ambos lados. Si el jugador es zurdo, pues golpea la pelota por el lado zurdo. Ahí entonces, cuando supimos de ese conocimiento, dijimos, pues esta regla que establecimos ya desaparece, no la vamos a usar, porque ya sabemos que la pelota puede ser golpeada por el lado izquierdo o por el lado derecho. Pero eso gracias a una participación que tuve con un alemán que tampoco requiere su nombre. Pero te voy a mandar la información, Carolina, para que se lo compartas al compañero con todo gusto. Mujeres vestidas, ataviadas como jugadoras de pelota. Y repito, fue esa evidencia que utilizamos para poder aprobar la participación de las mujeres en las Copas del Mundo. Cuando tú señalas que como se logró aprobar, ¿nos puedes contar si había un discurso de prohibición hacia las mujeres de alguna manera con el juego de pelota maya? ¿Escuchó hablar a los demás? ¿Qué argumentos daban, si es que los había, para decir que las mujeres, por ejemplo, no estaban preparadas para jugar pop tapoc, por ejemplo? ¿Existía eso? Había las características de ustedes, las mujeres, pues nosotros decimos, si nos cuesta, nos da esfuerzo soportar el peso de la pelota, el impacto de la pelota es fuerte, deja moretones, pero moretones de verdad. Entonces dijimos entre todos, es que una mujer no podía soportar el peso de la pelota, no podía golpear la pelota, no creemos que tenga la suficiente fuerza
para poder soportarlo. Los entrené algunas veces, pero luego, ya luego, con los golpes y moretones, seguramente que va a desistir. Eso argumentamos desde un principio. Pero digo la insistencia de las mujeres de Guatemala, sobre todo, insistiendo en las mujeres de Guatemala, pues les digo la oportunidad. Y créanme, es sorprendente ver a una mujer golpear la pelota de hule con una variante. ¿Cuál es la variante? Que ellas no golpean la pelota de 3 kilos que golpea a los varones. Golpea una pelota de 2,5 kilos, medio kilo menos. Tenemos también que reglamentar la situación, tomando en cuenta las características de ustedes, las mujeres. Decimos, pues no es posible que golpee una de 3 kilos, pero sí es posible que golpeen una de 2,5 kilos, que también es compacta, que también da moretones, hace moretones. Entonces, bajo este argumento y atendiendo la petición de las mujeres, pues les dimos la oportunidad que participen, pero bajo esta consigna. Primero investigamos si las mujeres del pasado jugaron la pelota de hule y comprobamos que sí, bajo otra figuría. Y tenemos la evidencia. Qué interesante, sí. Bueno, mira, aquí hay una pregunta cortita y después una pregunta un poquito más larga. La primera es de Francisca. Ella hace la pregunta acerca de cuál es el nombre antiguo de este juego, el antiguo, el más antiguo quizás, ¿no? Ella también se dedica a investigar y difundir los juegos antiguos. Ella quiere saber el nombre más antiguo. El nombre que tuvo en Guatemala es el Pitch. 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 P-I-T-Z. Pitch. Tu Pitch está jugando. Pitch es el juego. Tu Pitch está jugando, jugador. Y hay una figura, unos glifos que representan el juego. Que precisamente el glifo del juego de pelota Pitch lo estamos tomando como el logotipo para nuestra Federación Internacional. Lo vamos a utilizar como el logotipo para nuestra Federación Internacional, el Pitch. Pero cada lugar tiene sus propias formas de hablar, su propia forma de hablar su maya. Los guatemaltecos inclusive ya no dicen pis, dicen chachay. Es el juego de pelota de cadera. Si dicen cha nomás, es el juego de pelota de antebrazo. Porque este juego se practica de dos maneras o en dos modalidades. Modalidad de cadera y modalidad de antebrazo. Cuando es de cadera, una pelota de 3 kilos, y cuando es de antebrazo, una pelota de 600 gramos a 700 gramos. Ejemplo, en el gran campo de juego de pelota de Chichen Itzá, para nosotros jugadores, ahí no se jugó con la cadera, ahí se jugó con el antebrazo. Si tomamos en cuenta la altura de los aros, a 8 metros del piso, entonces sería descomunal que un jugador levantara la pelota hasta allá repetidas veces. Sin embargo, hay jugadores que logran levantar la pelota de 3 kilos a más de 10 metros de altura. Pero un gran campo como el de Chichen Itzá, para nosotros, no se jugó con la cadera, se jugó con el antebrazo. Así es. Wow, qué impresionante eso. Sería impresionante ver cómo se puede levantar la pelota. La pelota en sí tiene un nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la pelota? Para nosotros le decimos bolis, redonda, pelota, bolis. Uli. Cada lugar, cada grupo indígena tiene sus propias formas de expresarse, ¿no? Por eso Guatemala dice chachay en lugar de decir pitch. Pero el número original y prehispánico es el pitch. Pitch. Es el maya antiguo de los guatemaltecos, ¿no? Es el Excelente. pitch. Pitch. Entonces ya sabemos. Hay una pregunta, P-I-T-Z. hay una pregunta que también tiene el Amien Willy, que tiene que ver con, a ver, te contextualizo un poco. Aquí en Chile existe, bueno, la asignatura de educación física, tal cual en México también, pero también aquí en Chile está la asignatura de lengua indígena que se llama, ¿ya? Que es muy específica, no se da en todas las escuelas, pero en las escuelas que se da, el objetivo es Uh-huh. aprender la lengua originaria de la mayor cantidad de personas que existan de un pueblo indígena. Que aquí en Chile la verdad es que no hay tan grande la variedad, en este caso específico del territorio, la lengua mapuche, ¿sí? Entonces, en esos espacios también podría enseñarse, que si se hace también se enseña el juego mapuche, pero la pregunta es si allá en México, a nivel escolar, el juego de pelota maya se enseña en esta asignatura o en otras asignaturas también hay espacio para su aprendizaje. En la asignatura de educación física. Solamente. Sí, sí, en la asignatura de educación física como deporte o predeporte o deporte escolar. Ahí se van a enseñar. De hecho, los profesores de educación física de las 20 escuelas donde va a arrancar esto son los encargados de recibir la capacitación que yo se les voy a dar, y ellos lo van a multiplicar con sus alumnos. Para esta tarea,
cuando tuve la primera visita con la Dirección de Educación Física, que desconocen de plano el tema, lo desconocen, Marique, ¿qué es esto? Marique, ¿cómo es esto? Bueno, me pidieron una guía y un video sobre las técnicas y fundamentos del juego de pelota maya. Tuve que sentarme varios días a hacer la guía y además hacer la filmación para que los maestros tengan dos elementos de consulta. Uno, la guía por escrito, donde aparece la regla, la historia del juego, los elementos del juego, la pelota, el peso de la pelota, toda esa información está en una guía escrita. Y la otra, cómo se hacen los saques, cómo se hacen los tiros, cómo se hacen los golpes, cómo son los ejercicios preparatorios para la enseñanza del juego de pelota maya, está en un video. De tal manera que cuando me volví a juntar con los profesores de la Dirección de Educación Física y les doy los elementos o estos dos elementos, oye, Marique, ya nos facilitaste el trabajo. Digo, aparentemente ya se los facilité, pero es lo que venimos haciendo. Esto se va a trabajar en el área de educación física. Perfecto. Bueno, ahí hay no sé si es una pregunta o comentario de la mien Daniel, ¿cierto? De Polmapo, habla un poco del Pilmatún, quizás encuentre alguna semejanza, él habla de juego de pie, el Pilmatún es un juego mapuche que también no es tan parecido al, al juego de pelota maya, pero ahí tiene algunas similitudes. El Pilmatún es un juego propio mapuche, de estos territorios que puede llamarse de otra manera en otros espacios. Em, por ejemplo, aquí hay un tema como sensible de la relación que hay entre lo ceremonial que tiene el juego de pelota maya y la práctica educativa. ¿Cómo se da esta lógica en México? Porque igual es interesante saber, pregunta el Lamien William, que tiene que ver con lo ceremonial del juego. ¿Esto es algo que se enseña en las escuelas o está solamente enfocado en la enseñanza escolar a la práctica corporal, el aprendizaje de lo corporal, de lo reglamentario, quizás, o está el tema ceremonial, se aborda o no se aborda en las clases de educación física, y si están preparados o no para hacerlo? No, no se aborda y no se va a abortar. ¿Por qué razón? La educación en México es laica. Está prohibido determinantemente por las leyes mexicanas no tocar ni una religión de ninguna clase en las escuelas públicas. Esto es para evitar una sensibilidad de los padres de familia, porque hay una diversidad religiosa en las escuelas públicas. Ahí podemos ver mormones, católicos, protestantes, evangélicos y no sé qué otras religiones en un solo salón de clase. Pues si se implementa o se practica alguna religión, alguna ceremonia, seguramente que se generará algún conflicto familiar y para evitar esto, el gobierno mexicano dispuso que la educación en México es laica, nada de educación, nada de religión, nada de ceremonias. Sin embargo, una de las pláticas que tuve precisamente ayer, me dijeron, Marique, ¿es posible que tú y tu gente haga una ceremonia en esta primera vez? En esta primera vez, me dijeron. O sea, dándome a entender que sea la única vez. Digo, sin problema. ¿Qué buscamos con esto, maestro? Le digo, que los niños sepan la historia real de este juego, sepa exactamente la parte religiosa al que está impreso este juego, al que está relacionado este juego. Ese juego no solamente es un juego, es una ceremonia. Es válido que en esta primera vez hagamos una ceremonia de apertura de eso que vamos a iniciar con las escuelas de educación pública. Por eso yo estoy muy de acuerdo con esto. Pero es la única vez que se hará. Cuando se esté enseñando juego de pelota, nada de ceremonias, nada de religión, simplemente va a la enseñanza del juego de pelota. Pero no se tocará ni un tema de religión o de ceremonia. Perfecto. Entonces, niños y niñas aprenden del ámbito ceremonial de juego de pelota maya en otros espacios, en otros momentos. ¿Cuáles son esos otros espacios, otros momentos, al menos en Yucatán, donde niños y niñas pueden comprender la dimensión ceremonial del juego? Si no pueden aprender de ese tema en la escuela, ¿dónde lo aprenden? En un barrio, en un campo. Por ejemplo, aquí en la población de Chapá, yo trabajo en una cancha pública que no es de una escuela. En esa cancha pública, bajo autorización de los padres de familia también, puedo trabajar la parte religiosa. De hecho, lo trabajo. Mis alumnos, mis muchachos, saben que existe una parte religiosa en el juego de pelota. Entonces, en ese contexto sí se puede hacer. Pero dentro de las escuelas, no. En una cancha pública, un campo de béisbol público, ahí sí. Pero lo mejor, lo más sano del asunto, lo más sano es que yo, instructor, preparador,
debo platicar a los papás lo que vamos a hacer, para evitar confrontaciones, para evitar malos entendidos. Pero sí es necesario que el padre de familia sepa qué va a aprender el niño, o el jugador, o el muchacho, o alumno, pero no en la escuela, sino que en una plaza pública. Sí se puede, claro que se puede. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención un poco el tema, cuando estamos tan lejos y distanciados y no conocemos la realidad de otros territorios, siempre tendemos como a buscar preguntas que se relacionen con las cosas que nos pasan a nosotros también en estos territorios. Entonces, imposible no preguntar si hay gente que le molesta allá en México, en Yucatán específicamente, que se enseñe, que se practique el juego de pelota, o si es una situación abierta, algo que es aplaudido por toda la comunidad en particular ahí en Yucatán, o existen roces, existen diferencias. ¿Cómo es el contexto social allá? Es aceptado, es aceptado, es bien visto, es reconocido el trabajo que se hace, sin embargo, a veces hay unos celos. Hay una pregunta por acá y que Sí, no sí, me... Creo está que es la bueno que respondimos relacionado ahí. anteriormente. Está relacionada con la anterior. Hay unos celos por acá, por ejemplo, ¿no? Eh, um, el juego de pelota, antes de su renacimiento, en el 2007, antes de que renazca este juego, los amigos del Sinaloa, los jugadores de Ulama, fueron a Xcaret, presentan a los empresarios de Xcaret esta propuesta de juego de pelota. Ok, pero estaba en el área maya, Xcaret está en el área maya, está en la Riviera Maya. Y todos los amigos llegan a Xcaret y empiezan a hacer las presentaciones del juego de pelota. Pero decían ellos, cuando están dentro de la presentación, dice el juego de pelota maya. Y cuando salen del parque recreativo, ya es juego del ulama. Eso es uno. Como fueron dejándose con edades avanzadas los jugadores, tuvieron la necesidad de buscar relevos. Entonces los jugadores veteranos llegaron a Yucatán a buscar talentos, muchachos mayas, para llevarlos hasta allá. Les enseñaban el juego, les enseñaban las reglas del ulama, no las reglas del Poctapoc, porque en ese entonces no había reglas del Poctapoc. Les enseñaron los términos del ulama. Yo aparezco en el 2007 y me doy cuenta de eso. Digo, pero no es posible que cuando estén dentro de Xcaret digan que es Poctapoc y luego de los mayas. Y cuando están fuera de Xcaret, desprecian el Poctapoc. Digo, no es posible esto. Están lucrando con mi cultura. Están lucrando con mis deportes. Entonces platiqué con ellos y les hice ver mi conformidad. Ahí empezaron los celos. No, pues que se cree más rica. Es dueño del juego de pelota. Además, gracias a nosotros, ellos fueron del Poctapoc. Ah, espera. No, no. Estás confundido, mi hermano, estás confundido. Yo no le agradezco nada a nadie de mi juego. Ese juego ya existía en Tierras Mayas desde hace cientos de años o desde hace miles de años. Tú no lo traíste. Tú veniste a invadirnos también porque tú veniste a presentar y a mostrar tu juego del norte, luego de Ulama, no luego del Poctapoc. Otro. Estás enseñando a los muchachos con términos náhuatl. Si quieres enseñar algo de pelota maya, aprende la lengua náhuatl. ¿Cómo dices tú traes? Dices chimal. Para mí no es chimal, para mí es el calzoncillo de juego. Así que no estoy de acuerdo contigo. Además, dime, dime, uno de ustedes, uno de ustedes, o un nombre que tú conozcas que haya ido a enseñarnos. Dime. Queden callados, Carolina, porque ninguno de ellos y nadie fue a enseñarnos. Aprendimos solos. Con la investigación que hice, con historiadores, arqueólogos, conocedores de la materia de la cultura maya, de juego de pelota maya, de acuerdo a la historia escrita, ahí me documenté, ahí me informé que cómo los abuelos mayas jugaban el Poctapoc. Y fue así como renace el juego de pelota maya. Pero de que nos hayan ido a enseñar, no nos enseñaron por nadie, aprendimos solos. Y eso generó celos. Pero actualmente ya entendimos que debemos respetarnos unos a otros. Y la riqueza que tenía también Carolina, nos respetamos ahora, ya respetamos uno su lama, el otro es Poctamoc. Y otro muy valioso, compartimos nuestros saberes y conocimientos. Los conocimientos luego de pelota, la segunda técnica, me lo compartieron a mí. Así que sí, celos entre nosotros, pero no hemos tenido hasta ahora pues alguien que nos venga a recriminar o a discriminar de lo que hacemos. No,
siempre ha reconocido el trabajo del rescate del juego de pelota maya. Siempre ha habido, y siempre ha habido personas que nos han aplaudido por los juegos tradicionales que hemos logrado despertar de los muchos que estaban dormidos. Sí, pasa mucho que yo creo que Pulamien, como para también comprender la diferencia que existe en México, mi pregunta va un poco por aquellas personas que no estén a favor de los conocimientos indígenas, le vamos a llamar. Hay gente que diga que para qué enseñar esto de un deporte indígena o la realidad de México, que es un poco lo que intuyo, que es un poco lo que he visto, ¿no? Es que hay bastante orgullo por eso y hay mucha gente que está muy consciente de su origen indígena y no existe, o debe existir, como en todas partes, personas que consideran que el mundo indígena no es parte del contexto actual y por tanto enseñar un juego ancestral pareciera algo no tan relevante o dicho y de plano, algo que nos sirve. ¿Ya? Imagino yo, ¿no? ¿Existe eso? ¿Existe eso como que el mundo indígena es algo que no debería Sí ser hay, enseñado? ¿Existe eso también o no? Carlos, sí hay. Efectivamente, sí hay. Tan es así que me llevó 18 años haciendo planteamientos, propuestas para que esto aterrizara en las escuelas. 18 años. Después de 18 años se aprueba que el Poctapoc sea enseñado en las escuelas de educación básica. Esto refleja de la no aceptación de muchos funcionarios, de no creer en lo ¿Cuál era el pasado, de argumento? no creer en lo ¿Cuál era, ancestral. cuál era el argumento? ¿Qué es lo que te decían? ¿Por qué no? ¿Por qué no era necesario incorporarlo en la enseñanza? Desaparecieron los mayas, desaparecieron los mayas, no existen los mayas. No creen que nosotros no nos morimos, no creen que nosotros estamos vivos, no creen que tenemos herencia. Entonces, no lo creen. Entonces, cuando nosotros decimos aquí estamos porque estamos vivos y exigimos esos derechos, es cuando dice, ah, sí, cierto, pero, no le dan la importancia de vida. Entonces, sí nos hemos enfrentado en ese aspecto. Afortunadamente, hay leyes que nos respaldan y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Hay gente muy dedicada al rescate, al respeto de nuestros valores. Sí lo hay y le agradecemos a las personas que se han dedicado en cuerpo y alma a este rescate, a esta revalorización, a esta valoración de nuestros ancestros, de nuestros saberes ancestrales. Sí lo hay, pero también nos enfrentamos a ese tipo de personas. E indudablemente lo hay. Un ejemplo claro. Vamos a empezar, vamos a empezar la enseñanza del logro de pelota maya, pero no vamos a empezar con escuelas de educación indígena. Fíjate, o fíjense, aquí en Yucatán existen escuelas de educación indígena, existe una dirección de educación indígena y existe una dirección de educación primaria general. Dos familias, llamémoslo dos familias. La dirección de educación indígena enseña con ciertos programas vinculados con la cultura maya. Y la Dirección de Educación Primaria Básica, de Educación Básica, enseña netamente con los programas nacionales, netamente. Entonces, aquí está la diferencia. Entonces, cuando yo planteo esto y me dicen ayer, pues Enrique, vamos a empezar con las 20 escuelas no indígenas. Ah, pero ¿por qué? Si esto es más de los indígenas y no de los no indígenas. Profesor, así se dispuso. Pero me hubiera opuesto, me hubiera dicho no, me hubiera resistido. Pero si me resistía y decía que no, ah, perfecto, profesor, ahora lo pensamos otra vez. A eso yo me quise exponer. Pero me dijeron, Marique, el siguiente año vamos con las escuelas de educación indígena. Pero yo planteé, señor director, yo tengo amigos que son directores de educación indígena. Si ustedes me permiten, yo puedo trabajar con las escuelas de educación indígena. Ah, perfecto, me parece correcto. Si tú platicas con él, si te autoriza, María, adelante. Ah, perfecto. Eso lo logré con ese segundo planteamiento que hice. Ok, vamos a empezar con escuelas no indígenas, porque así lo vislumbras. Pero en realidad hubiéramos empezado con escuelas de educación indígena, porque yo soy de educación indígena. Yo soy profesor de educación indígena, cosa que no les dije desde un principio. Así está la situación, Carolina. Sí hay, Ah, sí hay. bueno, pero Es entonces la resistencia de muchos, en estas pero escuelas estamos indígenas, avanzando. en estas escuelas indígenas, ¿el juego de pelota maya sí se enseña con aspectos ceremoniales o no? Tampoco, Tampoco. tampoco, Guau. tampoco. Y Porque hago esta son pregunta porque escuelas, son escuelas públicas, son escuelas de gobierno.
y están Ah, rigiendo bajo las perfecto. leyes del Es el mismo gobierno federal. contexto Es el mismo, de la idea, exactamente. claro, porque Así es. Lamien William, que fue quien hizo la pregunta, hace un pequeño comentario que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con una especie de, él siente que hay una omisión del contexto cultural del juego, quizás cuando omitimos la parte ceremonial, y a lo mejor pudiese mezclarse la idea de espiritualidad con religión, que desde el punto de vista de él sería algo incorrecto. Entonces, este es un tema para el mundo indígena y cómo nuestros saberes se incorporan a los espacios institucionales, como es la escuela, donde en esos espacios muchas veces, y producto cierto de las mismas leyes que existen, enseñar la parte espiritual, la parte cultural propia, es muy difícil porque se tiende también a confundir esto de la religiosidad, ¿no? Y entonces ahí entramos en una especie de resguardarnos que sí, que no, y es una problemática y es importante que se diga también y que se dimensione que ocurre en todos los territorios donde efectivamente las prácticas culturales ancestrales y corporales ancestrales también fueron prohibidas. O sea, allá arriba, ¿cierto? En Centroamérica, pero acá también. Y en toda parte, en todo el continente, digamos, pasó ese proceso y por lo tanto la revitalización implica mucho trabajo y también mucha conversación, mucho debate, mucho pensar cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a poner de acuerdo, que sí, que no, cuánto vamos a transar, porque imagino, compañero José, que habrá que, ustedes tendrán que haber transado, no mucho, con la institucionalidad, con los gobiernos, para que de alguna u otra manera se levantara una legislación específica para la práctica ancestral del juego, que es lo que mencionaba, que hay un resguardo. Las leyes hoy día en los estados-naciones en los que vivimos estamos regidos por leyes. Y hay leyes que nos favorecen y leyes que no. Y ustedes han avanzado a nivel de legislación para poder tener algún tipo de resguardo y me parece a mí que eso es algo muy, muy interesante que siempre he rescatado mucho de los pueblos que habitan en México, no solo el pueblo maya, sino que otros que de alguna u otra manera han podido ir avanzando en esta legislación de los estados-naciones que sin duda no comprenden de muchas lógicas. Ujú. ¿Cierto? Por ejemplo, que hay otro comentario, Daniel, dice lamentablemente por aquí estas prácticas, Daniel está en Argentina, ¿ya? Estas prácticas de los juegos ancestrales, inclusive de los saberes espirituales, son pocas las prácticas, dice que son muy pocas. Bueno, y le agradece a usted, eh, compañero José, y a mí, bueno, por el espacio de la cultura maya, un ejemplo a seguir, ya que eso es muy, muy bonito. Muchas Muchas gracias. gracias, Mañume Yuta, Mizungu, Afiel, Lamien, Daniel, porque precisamente este espacio de conversación era para eso, ¿no? Para que viéramos lo que pasa en otros territorios con temáticas parecidas, ¿cierto? Y que también vayamos sacando nuestro propio Rakiswam, en Taimun Tamun Rakiswam, saquemos nuestro pensamiento y vayamos viendo de qué manera nos podemos fortalecer las personas mapuches, no mapuches, de distintos territorios que se interesan y consideran que esto es un saber tan importante para la humanidad como lo creo yo que es y como lo creo también que ustedes también lo creen, si no, no estarían aquí un sábado por la tarde en este muy bonito conversatorio que es el primero de este año y yo espero que se den muchos más. Aprovecho de comentar, ¿cierto? Que a lo largo del año voy a estar invitando a muchos lamien de distintos territorios que yo he ido conociendo en este caminar en muchas latitudes de Latinoamérica y más allá que pueden venir a hablar con nosotros, pueden conversar, pueden contar su historia y nosotros también podemos mirarnos a través de esos espejos que son a veces distintos, pero no tan distintos a nuestras realidades. Así es que yo no sé si hay más preguntas, pero también quisiera ir cerrando este espacio y darle la palabra también a alguno de ustedes y por supuesto al compañero José Manrique, quien amablemente ha accedido a estar en este conversatorio de la Escuela Mapuche Ucantún, iniciando este año 2026. Aprovecho el comentario de ustedes, Carolina, y ya me dieron una tarea. Y ya di el primer paso para que esto ocurriese en las escuelas. El siguiente paso es que esta tarea vaya acompañada con la espiritualidad. Y hay un punto muy determinante que nos puede respaldar. Hace apenas un año, año y medio, poquito más, poquito menos, los diputados que hacen las leyes, que establecen las leyes mexicanas, aprobaron la modificación de nuestra Constitución Política Mexicana,
donde ya tenemos, en donde ya nos dan los derechos indígenas. Y vamos a nuevas leyes, vamos a argumentar que el juego de pelota vaya acompañado con la espiritualidad. O sea, me voy enriquecido con esa práctica a través de las propuestas de ustedes. Y aprovecho a presentarme. No lo hice desde un principio como ustedes están acostumbrados a hacerlo. Soy el profesor José Mauricio Esquivel, profesor de educación preescolar indígena jubilado. Me jubilé donde empecé a trabajar hace 43 años. Regresé a esa escuela a jubilarme. Soy profesor de educación física y curiosamente me jubilé en la escuela secundaria donde estudié. O sea, son dos momentos preciosos e inolvidables para mí. Además de eso, soy el presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán, afiliados a la Federación Mexicana. Además de eso, pues presido actualmente la Federación Internacional del Deporte Ancestral de la Pelota Maya, con sede aquí en la población de Chapán, nada menos. No vamos a ir a la ciudad para establecer los hoteles, va a estar aquí en la población de Chapán. Soy el secretario del deporte de la gobernadora indígena de Yucatán. Soy un servidor, mi número lo tiene Carolina, sin embargo lo puedo decir para que si alguien te desea alguna información o comunicar su saludo con toda confianza, mi número es el 052, la Lado de México, 9992 47 52 45. Estaré a sus órdenes en el momento que ustedes así lo soliciten. Muy bien, muchas gracias, compañero José. Y le faltó algo importante, ya que aquí he visto conectado también a nuestro coordinador general del Consejo Latinoamericano, Ah, ¿cierto? miren, Todos somos miembros del Consejo Latinoamericano, que eso es algo muy, muy importante también para las personas que no conocen eso. Ahí está, efectivamente, soy ¿cierto? Que parte del consejo. nos hemos Así. encontrado de distintos territorios, se conformó el Consejo Latinoamericano de Juegos y Prácticas de Deporte Ancestral, y yo el nombre siempre me equivoco, pero es una organización internacional que aglutina a personas indígenas en torno al tema de las prácticas corporales ancestrales. También veo a Felicita también por allá, que se pudo conectar. Ah, qué Un gran- bueno. sí, sí, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por estar en este espacio, para que también la gente se vaya enterando y conociendo las orgánicas, y que también sepa que hay mucha gente en muchos territorios interesadas y empujando al desarrollo de este tema. Pues No sé si felicita a la promotora, la sí, maestra felicita a la promotora del juego de pelota en Belice. Le mando un abrazo muy fraterno, muy caluroso. Y a todos ustedes, hermanas y hermanos, un abrazo muy caluroso desde las tierras calurosas de Yucatán. Un abrazo. muy bien, muy bien. Entonces, sin más, entonces un abrazo grande. Vamos a dar por finalizado este tremendo espacio. Agradecer a la gente que desde Argentina, México, aquí en Chile también pudieron estar. Ya saben ya que voy a Felices. interrumpir la grabación. Me despido, Peucayá.